Buenas, en esta clase vamos a ver el segundo principio de la termodinámica para sistemas cerrados, planteado ahora a través de la forma tradicional, y vamos a ver también el concepto de exergía, que va a ser el concepto con el cual vamos a cerrar esta primera parte de la materia. Vamos a empezar por definir lo que es una máquina térmica. Por máquinas térmicas nos vamos a referir a dispositivos que se usan para convertir calor en trabajo. Acá tenemos un esquema representativo de lo mismo. Y las máquinas térmicas van a compartir cuatro características, más allá de la naturaleza de cada máquina. La primera característica en común va a ser que reciben calor de una fuente a una temperatura alta, ¿sí? Consideramos que este círculo es la máquina térmica, entonces cualquier máquina térmica, más allá de lo que pase acá adentro, que lo vamos a analizar ya en la segunda mitad de la materia, vamos a ver máquinas térmicas en particular. Ahora las definimos en forma general y consideramos entonces que una máquina térmica es cualquier dispositivo que recibe calor de una fuente a una dada temperatura, convierte parte de ese calor en trabajo, ¿sí? Entonces tenemos un trabajo neto de salida, rechaza calor, rechaza parte del calor que recibió hacia algo que vamos a denominar sumidero. Los sumideros van a ser entonces fuentes de energía que lo que hacen es recibir calor, así como vamos a llamar principalmente con la palabra fuente a las fuentes térmicas que entregan calor. Muchas veces van a ver que se utiliza la palabra sumidero para aquellas fuentes térmicas, también son fuentes térmicas, pero que lo que hacen es recibir calor por parte del sistema. Y por último, la característica general de las máquinas térmicas es que todas van a operar en forma cíclica internamente, ¿sí? Entonces acá adentro el proceso que ocurra va a ser un proceso cíclico. Reciben calor desde una fuente a una alta temperatura, parte de ese calor se convierte en trabajo de salida, que es para lo que vamos a usar la máquina térmica, para generar trabajo, y parte del calor que entró sale, entonces se desecha, digamos, hacia una fuente térmica denominada sumidero, que son las fuentes térmicas a temperaturas menores. La máquina térmica más conocida es la denominada máquina térmica de Carnot o simplemente ciclo de Carnot. Es un proceso cíclico desde ya y enteramente reversible. Nosotros a esta altura ya sabemos que un proceso de estas características enteramente reversible no es más que un proceso ideal al cual entonces podríamos buscar llegar, ¿sí? Si bien en la práctica hay irreversibilidades que son difíciles de reducir o de evitar, los procesos ideales presuponen un techo o un máximo al cual podríamos aspirar a llegar. Entonces, la máquina térmica de Carnot va a ser de alguna manera la que nos dé el máximo al que buscamos llegar a partir de este tipo de procesos que plantean las máquinas térmicas. El ciclo de Carnot está compuesto por dos evoluciones adiabáticas reversibles y dos evoluciones isotérmicas reversibles. Entonces, cualquier máquina de Carnot, ya sea que se lleve a cabo a través de sistemas cerrados o a través de procesos de flujo estacionario, como les pongo acá, siempre va a estar compuesto por dos evoluciones adiabáticas reversibles y dos isotérmicas reversibles. Los procesos de flujo estacionario son los procesos que vamos a ver en la segunda mitad de la materia, que son los procesos en sistemas abiertos. Y para sistemas cerrados les dejo acá un ejemplo, que es simplemente un ejemplo, porque como ya les digo, acá estamos empezando a revisar todo lo que es el tema de las máquinas térmicas y vamos a hacer el análisis de la segunda ley de la termodinámica a través de todos estos conceptos. Sin embargo, el ciclo de Carnot entrando adentro del proceso cíclico lo vamos a ver con mayor profundidad en la segunda mitad de la materia. A partir de este esquema les doy un ejemplo de un ciclo de Carnot, en el cual lo lleva a cabo es un gas ideal, es el caso particular de un gas ideal, porque conocemos las evoluciones, las formas de las evoluciones. Fíjense que del punto 1 al punto 2, entonces vamos a través de una expansión isotérmica reversible, en el cual nuestro sistema intercambia calor con una fuente caliente, esa es el sufijo C, una fuente caliente a una temperatura Tc, ¿sí? Que es la misma temperatura que el sistema todo el tiempo. Entonces la variable involucrada va a ser el calor que nuestro sistema recibe desde esa fuente ATC. Desde el punto 2 al punto 3 vamos a través de una expansión adiabática reversible, como nos dice la definición del ciclo de Carnot,
Del punto 3 al punto 4 vamos a través de una evolución isotérmica reversible a una temperatura inferior a la primera. Entonces fíjense que ya transitamos dos temperaturas, esta TC y ahora esta TF. A partir de esta evolución de 3 a 4, lo que hace es el sistema ceder calor a lo que llamamos sumidero, ¿sí? Una fuente térmica que recibe calor, eso es lo que denominamos sumideros. Y del punto 4 vuelve nuestro sistema al punto 1 a través de una compresión adiabática reversible. Entonces, primer punto a destacar, el proceso es cíclico, ya dijimos que es un ciclo el de Carnot, entonces partimos de un punto, transitamos diferentes evoluciones y volvemos al punto inicial para volver a transitar todo el proceso de nuevo. Recuerden que por cada ciclo que cumple nuestro sistema, nosotros estábamos en condiciones de asegurar, de afirmar que cualquiera de las propiedades termodinámicas, como ser la energía interna, la entalpía o la entropía, se anulaban, ¿sí? Al ser cíclico el sistema, entonces cualquier función de estado, digamos, no presentaba variaciones. Eso por un lado. Por otro lado, también podemos reconocer en este esquema que el área representada, o sea, el área que queda enmarcada dentro de las cuatro trayectorias o dentro de la trayectoria total cíclica, corresponde al trabajo neto de salida, ¿sí? Al ser positivo, fíjense que cuando vamos en este sentido, vamos a obtener trabajos positivos y cuando volvemos hacia valores de volumen menores, lo que vamos a obtener son trabajos negativos. El neto es el área sombreada y corresponde a un trabajo positivo, un trabajo realizado por el sistema, que es el objetivo de cualquier máquina térmica, ¿sí? A partir de haber recibido calor desde alguna fuente, transformar parte de ese calor en trabajo neto y otra parte desecharla como calor hacia un sumidero. Vamos a definir a la eficiencia térmica como la fracción de la entrada de calor que se convierte en trabajo neto. Recuerden que siempre vamos a estar, en el resto de la materia, vamos a estar definiendo eficiencias como el cociente o lo que vincula a lo que queríamos obtener respecto de lo que pagamos, digamos, para obtener eso que queríamos obtener. En este caso, lo que pagamos vamos a considerar que es el calor que extraemos de la fuente caliente, ¿sí? Ya que el calor, lo que llamamos QF o el calor desechado al sumidero, es la parte del calor que no se convirtió en trabajo. ¿Cómo pasamos para este lado de la igualdad? Pensemos en plantear el primer principio de la termodinámica para nuestro proceso cíclico. Simplemente nos va a quedar que entonces la variación de energía interna, pensándolo como un sistema cerrado, que es lo que vimos hasta ahora, la variación de energía interna para cualquier proceso cíclico es nula. Por lo tanto, lo que nos va a quedar es que el trabajo neto es igual al calor neto para sea lo que sea que pase adentro de nuestra máquina térmica, sea un ciclo de Carnot o cualquier otra máquina térmica que vayamos a analizar. Siempre se va a cumplir que el delta U va a ser 0 y por lo tanto el trabajo neto va a ser igual al calor neto, ¿sí? Ahora, el calor neto va a ser, por supuesto, la suma del calor que recibió nuestro sistema desde la fuente caliente más el calor que desechó nuestro sistema hacia la fuente fría, cada uno con su signo, ¿sí? Entonces, llegamos a esta expresión y esta expresión es válida para cualquier máquina térmica. Recuerden de la primera diapositiva las definiciones de lo que es una máquina térmica y las 4 características que compartían. Ahora, pasando en particular a una máquina térmica reversible, el caso de una máquina térmica de Carnot, esta misma expresión que vemos acá nos queda expresada de esta manera y tienen la demostración en el material de apoyo en PDF que les preparamos, ¿sí? Entonces, solamente para Carnot vale esta expresión de que primero, a esta expresión 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente, lo vamos a utilizar bastante y lo vamos a conocer como justamente el rendimiento de Carnot. Eso por un lado. Por otro lado, desde ya recuerden que este cociente de temperaturas es en temperaturas absolutas.
Y por otro lado, recuerden entonces que a esto llegamos a partir de haber aplicado el rendimiento térmico, o sea, la eficiencia térmica de una máquina térmica para el caso particular de que nuestra máquina sea una máquina térmica reversible. Entonces, para cualquier máquina térmica reversible que funcione bajo los conceptos de Carnot, esta va a ser la expresión que represente a su eficiencia. Entonces, por ejemplo, si nuestra máquina de Carnot opera entre dos fuentes en las cuales la primera está a una alta temperatura de 1000 Kelvin y la segunda, o sea, el depósito de energía, el sumidero, está a una temperatura de 300 Kelvin, a partir de esta expresión vamos a llegar a que el rendimiento de nuestra máquina térmica es un 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que de todo el calor que reciba nuestra máquina térmica de esta fuente a alta temperatura, solamente y a lo sumo vamos a poder transformar el 70% en un trabajo útil, en un trabajo aprovechable. El resto se va a desechar, ¿sí? Y recuerden entonces que este va a ser el rendimiento que solamente aplica a las máquinas reversibles y entonces nos va a estar dando un techo, un máximo al cual podamos llegar. Operando entonces con cualquier máquina térmica entre estas dos fuentes, con estas dos temperaturas fijas, podríamos obtener a lo sumo un 70% de su energía aprovechable en forma de trabajo útil. Vamos a decir además que para las máquinas térmicas que operan entre las mismas fuentes, o sea, para cualquier máquina térmica ante dos temperaturas de fuentes fijas y definidas, entonces el rendimiento de Carnot va a ser el rendimiento máximo, ¿sí? Va a ser mayor a cualquier máquina térmica real y va a ser menor a cualquier máquina térmica imposible. Se los pongo de esta manera para que detecten que ante cualquier valor que les dé mayor a la eficiencia de Carnot, estamos hablando básicamente de un proceso imposible o que viola el segundo principio de la termodinámica. Entonces, recuerden que el rendimiento de Carnot para dos temperaturas fijas nos va a estar dando el máximo valor de eficiencia térmica para nuestra máquina térmica. Lo anterior nos lleva a hacernos la pregunta de por qué no es posible convertir el 100% de la energía térmica en energía aprovechable. El enunciado de Kelvin Planck nos plantea justamente que es imposible que un dispositivo que opera en forma cíclica reciba calor de un solo depósito y produzca esa misma cantidad neta de trabajo. Lo que nos dice básicamente es que lo imposible es construir una máquina térmica que no tenga otro efecto sobre los alrededores más que convertir a todo el calor que recibió en una cantidad equivalente de trabajo. O sea, lo que nos dice el enunciado de Kelvin Planck es que es imposible construir una máquina térmica con una eficiencia del 100%. Siempre va a ser menor a ese 100% y siempre, a lo sumo, va a estar regida por la eficiencia que calculamos a través de la expresión para la eficiencia de Carnot. Podemos utilizar este ejemplo para demostrar por absurdo el enunciado de Kelvin Planck. Dijimos que una máquina térmica entonces es cualquier proceso cíclico que recibe calor desde algún depósito de energía térmica, entrega calor a otro depósito de energía térmica y se utiliza para realizar un trabajo neto. Vamos a pensar, entonces, les recordé la definición para que tengamos en cuenta que no nos dice de qué manera se puede dar este proceso cíclico, ¿sí? O sea, no tenemos ninguna limitación en de qué manera se va a dar este proceso cíclico. Entonces pensemos un ejemplo práctico con un cilindro con un pistón y dos topes. Pensemos entonces que tenemos un gas inicialmente a una temperatura de 30 grados, le entregamos energía en forma de calor, ¿sí? A partir de una fuente a una temperatura desde ya mayor. Recuerden que lo que genera esta transferencia de energía en forma de calor es un delta de temperaturas. Entonces, desde una fuente, por ejemplo, a 100 grados, le entregamos calor al gas, que lo que hace con esa energía es aumentar, por un lado, su energía interna, aumentando su temperatura, y por otro lado, realiza un trabajo, por ejemplo, en este caso de elevar una carga, que podría ser el trabajo que estamos buscando que este sistema genere, ¿sí? Entonces, en una instancia 2, lo que vamos a hacer es evaluar que entonces lo que pasó acá fue que la parte de este calor que recibió el sistema lo utilizó para elevar la carga
y parte de esa energía la utilizó para elevar su temperatura, ¿sí? En este ejemplo nos dicen que, por ejemplo, entonces este trabajo que se obtuvo es de, por ejemplo, 15 kilojoules. Como en realidad lo que buscamos es que nuestro proceso sea cíclico, vamos a pensar que retiramos la carga y dejamos volver al pistón hacia abajo, ¿sí? Pero lo que necesitamos también es que el gas, al volver el pistón hacia abajo, no solamente recupere su volumen inicial, ¿sí? Recuerden que al estar descansando sobre las trabas, la presión ya, por más que le vuelva a poner la carga, la presión entre este instante y este instante va a ser la misma. Lo que nos falta ahora es restaurar la temperatura para volver al estado inicial propiamente dicho. Ahora, para volver a restaurar la temperatura, nuestro sistema tiene que haber perdido energía en forma de calor y de la única manera que puede hacerlo es estando en contacto con una fuente térmica a una temperatura menor, ¿sí? Recuerden que la flecha del calor se da desde una temperatura mayor a una temperatura menor. Como acá se dio en este sentido, en este caso tendría que darse en un sentido inverso. Por lo tanto, necesita nuestro sistema estar en contacto con una fuente de energía a una temperatura menor. Por lo tanto, lo que demostramos es que necesitamos que nuestro sistema deseche por lo menos una parte del calor que fue entregado en esta primera instancia. De manera similar, el enunciado de Clausius nos plantea que es imposible construir una máquina térmica o un dispositivo que solamente tenga como objetivo extraer energía en forma de calor desde una fuente a una temperatura inferior y solamente transferir esa energía hacia un ambiente más caliente. No nos dice que esto sea imposible, sino que lo que nos está diciendo es que es imposible que solamente se produzca esta transferencia de energía en este sentido, desde un espacio más frío hacia uno más caliente sin ningún otro efecto en los alrededores. Nosotros sabemos que un refrigerador común, una heladera, ¿sí? O un aire acondicionado, después vamos a ahondar un poquito más en este tipo de máquinas térmicas que operan en este sentido, pero sepan que esto sí se puede, sabemos que esto sí se puede, pero desde ya que necesitamos acá entregar energía en forma de trabajo para que este proceso ocurra en en este sentido. Veamos ahora diferentes disposiciones de lo que son las máquinas cíclicas y las posibilidades entonces de intercambiar calor con fuentes a temperaturas altas y temperaturas más bajas y de entregar trabajo o de obtener trabajo. Las dos primeras disposiciones vamos a decir que son imposibles ya que violan el primer principio de la termodinámica. Fíjense que en el primer ejemplo lo que tenemos es que una máquina que funciona en forma cíclica lo que obtiene es energía, ¿sí? Que se entrega en forma de trabajo y que se entrega en forma de calor. Por lo tanto, acá hay una violación del primer principio de la termodinámica, tanto como en este caso en el cual una máquina que opera en forma cíclica solamente recibe energía en forma de trabajo y en forma de calor. En ninguno de los dos casos se daría entonces, se cumpliría que el trabajo neto es igual al calor neto. Los siguientes ejemplos son posibles y son inversas entre sí, que quiere decir que en este caso lo que se hace es obtener calor de una fuente caliente, extraer, perdón, calor de una fuente caliente, obtener trabajo y desechar una fracción del calor hacia una fuente más fría. En el segundo ejemplo lo que se hace es extraer calor de una fuente más fría a partir a su vez de consumir trabajo para entregar calor hacia una fuente más caliente. Vamos a volver sobre esta idea. Los ejemplos 5 y 6 son posibles pero no tienen sentido. ¿Por qué no tienen sentido? Porque de nada serviría extraer calor de una fuente caliente, además entregarle energía en forma de trabajo a un sistema para solamente tirar, digamos, esa energía en forma de calor a un sumidero. Lo mismo en este caso, de nada, no tendría ningún sentido que se le entregue energía en forma de trabajo a una máquina cíclica que lo único que haga sea disipar calor hacia dos fuentes diferentes. O sea, no tendría sentido como máquina térmica, ¿sí? Y por último, los que tenemos son dos ejemplos que lo que hacen es violar el segundo principio de la termodinámica, ya que violan el enunciado de Kelvin Planck y de Clausius.
En el primer caso se viola el enunciado de Kelvin-Planck porque fíjense que lo que se hace es extraer calor de diferentes fuentes, pero simplemente extraer calor y transformarlo todo en un trabajo neto. Y en el segundo caso lo que se hace es extraer calor desde una fuente fría, entregar calor hacia una fuente más caliente y además obtener trabajo. O sea, no solamente que el ejemplo que vimos recién para el enunciado de Clausius suponía que acá no había ningún otro efecto, sino que acá encima se obtiene trabajo en este ejemplo. Entonces, vamos a denominar por dos cosas diferentes. Por un lado, la máquina número 3 es lo que llamamos máquina de Carnot y por otro lado, la máquina número 4 es lo que se conoce como bomba de calor. Las bombas de calor entonces son máquinas de Carnot que operan en el sentido contrario, operan al revés, ¿sí? Lo que hacen es extraer calor de una fuente fría a través de también utilizar energía que se le entrega al sistema en forma de trabajo para entregar calor residual a una fuente más caliente. Esto es lo que se usa para refrigerar ambientes más fríos. A esto vamos a volver, hacia esta idea vamos a volver principalmente cuando veamos procesos cíclicos. Vamos a anunciar ahora los dos principios de Carnot, que si bien un poquito ya los vimos, los vamos a anunciar de manera formal. El primer principio de Carnot nos dice que la eficiencia térmica de una máquina térmica irreversible siempre va a ser menor que la eficiencia térmica de una máquina térmica totalmente reversible, siempre y cuando la comparación la estemos haciendo entre máquinas térmicas que funcionen entre las mismas fuentes de calor, ¿sí? O fuente y depósito. El segundo principio de Carnot es similar, pero lo que nos dice es que la eficiencia térmica de dos máquinas térmicas totalmente reversibles que operan entre las mismas fuentes de calor o fuente y depósito van a ser iguales. Entonces, siempre vamos a estar regidos por cuáles son las temperaturas de las fuentes entre las cuales operan nuestras máquinas térmicas, y el primer principio lo que nos dice entonces es que una máquina térmica totalmente reversible siempre va a tener una eficiencia mayor que una que sea irreversible, y la segunda es que nos dice justamente que vamos a poder comparar dos reversibles operando entre esas dos mismas fuentes, van a tener siempre la misma eficiencia térmica. Vamos a demostrarlo por absurdo. Imagínense que tenemos entonces una fuente térmica a una dada temperatura alta y un sumidero a una determinada temperatura más baja. Vamos a hacer operar entre esas dos fuentes dos máquinas térmicas. Por un lado, una máquina térmica irreversible, por otro lado, una máquina térmica reversible. Entonces, en los dos casos vamos a suponer que la fuente térmica a alta temperatura entrega la misma cantidad de calor QH a las dos máquinas, ¿sí? Para demostrar por absurdo lo que vamos a plantear, justamente va a ser un absurdo, algo que ya sabemos que va a violar el principio de Carnot, y vamos a decir que a través de la máquina térmica irreversible vamos a obtener una cantidad mayor de trabajo que la que obtendríamos a través de la máquina reversible, ¿sí? Esto es lo que nos da la pauta de que su eficiencia térmica, ¿sí? Lo que estamos planteando es que la máquina térmica irreversible tiene una mayor eficiencia que la reversible para demostrar que esto es un absurdo. Entonces, ante la misma entrada de energía de las dos máquinas térmicas, vamos a demostrar por absurdo, vamos a plantear que la máquina térmica irreversible a partir del funcionamiento del irreversible obtenemos mayor trabajo que a través de la reversible. En este caso, entonces, si hacemos un balance de energía para la irreversible, obtendríamos una salida de energía en forma de calor hacia el sumidero, que la vamos a llamar QL irreversible, y en el caso de la máquina térmica reversible, obtendríamos un calor que es desechado hacia ese sumidero, lo vamos a llamar QL reversible. Y si pensamos en el balance de energía entonces de esta máquina y el balance de energía de esta máquina, dado que reciben la misma cantidad de calor, dado que la irreversible obtiene una mayor cantidad de trabajo, vamos a llegar a esta conclusión de que entonces en este supuesto caso la irreversible estaría desechando menos calor que la reversible. Hasta acá entonces las cosas como están. Lo que vamos a hacer ahora es suponer que como la segunda máquina térmica es reversible, lo que vamos a pensar es que la podemos operar en forma, en el sentido contrario, la vamos a operar entonces como una bomba de calor. ¿Qué significa esto?
Vamos a extraer calor desde el sumidero, le vamos a entregar trabajo, ¿sí? El mismo trabajo que tenemos acá, y va a desechar calor a una fuente térmica a una mayor temperatura. Simplemente lo podemos hacer porque es una máquina reversible operando con las mismas entonces magnitudes. ¿Qué pasa? Ahora lo que les planteo es que analicemos a todo este sistema poniendo las fronteras, digamos, embarcando a las dos máquinas térmicas en su conjunto. Con lo cual, podríamos hacer un análisis de estas características. Lo que tendríamos entonces es, dado que ahora operando con las líneas punteadas, tendríamos por un lado que al depósito de temperatura alta, por un lado entrega calor a una máquina, pero por otro lado hay otra máquina que le devuelve la misma cantidad de calor. Si nosotros vemos a nuestro sistema con esta frontera grande que les pongo acá, este depósito de calor a alta temperatura no tiene ningún efecto neto, por lo tanto lo eliminamos. ¿Qué pasa con el segundo depósito de calor? Dijimos que el calor reversible, o sea, el calor que se desechaba en este caso, era mayor que el que se desechaba en este otro. Solamente que ahora al estar operándolo con las líneas punteadas como una bomba de calor a esta máquina de Carnot reversible, lo que vamos a tener es entonces que un calor neto mayor que cero que entra desde el depósito a baja temperatura hacia nuestra máquina combinada, ¿sí? Va a ser mayor que cero, ¿por qué? Porque entonces esta cantidad que le entregamos acá en la línea punteada va a ser mayor que la cantidad que salía acá a partir de la máquina reversible. Y lo que obtendríamos en términos de trabajo, habiendo supuesto que el trabajo irreversible que obteníamos a través de la máquina térmica irreversible era mayor que la reversible, al combinar las dos máquinas térmicas seguiríamos obteniendo una magnitud positiva de trabajo a obtener, ¿sí? Un trabajo neto, digamos, positivo. Fíjense entonces que a partir de la combinación de estas dos máquinas, lo que obtuvimos fue una máquina térmica que extrae calor desde un depósito. Ya no nos importa qué temperatura esté, simplemente piensen lo siguiente: estamos extrayendo calor desde un depósito, entonces hay una fuente térmica que entrega calor a nuestra máquina térmica, de la cual obtenemos trabajo. Esto básicamente viola justamente el enunciado de Kelvin Planck, porque Kelvin Planck lo que nos decía es que era imposible extraer calor desde una fuente térmica y convertir el 100% de esa energía en trabajo. Por lo tanto, de esta manera lo que hicimos fue demostrar por absurdo el primer principio de Carnot. Para demostrar el segundo principio de Carnot, tienen que aplicar el mismo razonamiento, simplemente acá en vez de usar una máquina irreversible, usan otra máquina reversible, pero con una eficiencia diferente a esta otra máquina reversible. Lo que van a demostrar entonces, al plantear una eficiencia diferente, va a haber una diferencia entre los trabajos, ¿sí? Y aplicando el mismo razonamiento de haciendo funcionar una de las dos máquinas al revés, van a llegar a esta conclusión de que entonces estarían violando el enunciado de Kelvin Planck. Por lo tanto, estarían violando el segundo principio de la termodinámica. Vamos a plantear ahora la desigualdad de Clausius. Para eso vamos a empezar planteando la eficiencia térmica de una máquina térmica reversible. En ese caso entonces sabemos que la eficiencia térmica, como es reversible, va a ser igual a la eficiencia de Carnot. Por lo tanto vamos a reemplazar a cada una de estas eficiencias por los valores correspondientes, y fíjense que uso el sufijo F para la fuente fría y la fuente caliente y el supra R para referirme a que la máquina térmica es reversible, ¿sí? Entonces, dado que es reversible, esta eficiencia térmica es igual al rendimiento de Carnot, y de acá, reordenando matemáticamente, llegamos a esta expresión, ¿sí? ¿Qué pasa si aplico el mismo análisis ahora para una máquina térmica irreversible, pero que opera entre las mismas fuentes, fría y caliente? Como nosotros ya sabemos entonces que la eficiencia térmica de cualquier máquina térmica real, ¿sí? Vamos a usar indistintamente real o irreversible, entonces la eficiencia térmica de cualquier máquina real es menor a la de Carnot, y para Carnot sabíamos que esta suma de estos cocientes nos daba cero. Yo sé que si reemplazo entonces
a los calores reversibles por los irreversibles de una máquina real, vamos a llegar a que esa suma de esos dos términos nos debería dar menor que cero, ¿sí? Entonces, si generalizamos, podemos decir que para n fuentes, lo que tenemos es entonces que la sumatoria de los Q sub i sobre T sub i siempre nos va a dar menor o igual a cero, ¿sí? Entonces, cada calor fue intercambiado con una fuente diferente. Y entonces, al comparar con las mismas fuentes, esta igualdad a cero solamente se va a dar para el caso de máquinas térmicas reversibles y menor a cero va a ser en el caso de que sean reales o irreversibles. Vamos a extender ahora el análisis que hicimos recién, pero para cualquier máquina térmica reversible. Recuerden que las máquinas de Carnot operaban entre dos isotermas, ¿sí? Y entre dos adiabáticas. Nuestro análisis se va a extender a cualquier máquina térmica reversible, no hace falta que sea específicamente la de Carnot. ¿Por qué? Lo que vamos a pensar es que cualquier ciclo que se dé en este espacio, por ejemplo, de este diagrama, va a poder ser transitado en forma interna, es una manera así de representar cómo puede ser transitado, a través de infinitos ciclos de Carnot. O sea, que esta línea que nosotros vemos acá como curva, que nos marcaría una trayectoria reversible de un ciclo teórico reversible, en realidad lo podemos formar por ir achicando cada vez más estos ciclitos que voy marcando acá, ¿sí? Que podríamos pensar a esta trayectoria como que cada uno de los puntos que la componen en realidad fue parte de un ciclo de Carnot, o sea que puedo construir esta curva en negro a partir de achicar lo suficiente estas evoluciones isotérmicas, adiabática, isotérmica, adiabática. Entonces, a partir de componer muchos ciclos de Carnot uno al lado del otro, de manera que entonces se anule esta trayectoria de acá con el siguiente, podemos ir recorriendo cada uno de los puntos de esta trayectoria circular como si fuese infinitos ciclos de Carnot superpuestos. De esta manera, entonces, a partir de la deducción que hicimos recién y sabiendo que nuestra máquina térmica teórica compuesta por infinitos ciclos de Carnot que recorren esta curva, entonces correspondería esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Que viene de la expresión que acabamos de deducir y simplemente lo que usamos ahora es una integral porque está compuesta por infinitos y no por contables ciclos reversibles. Entonces, ustedes ya están en condiciones de decirme qué es esto. Esto que tenemos acá, que sabemos que en este caso, en este ejemplo que estamos viendo, es una integral cíclica, ¿sí? Y sabemos que da cero por la deducción que acabamos de hacer en la diapo anterior, nosotros también de la clase anterior ya sabemos que esta expresión que tenemos acá como diferencial de calor reversible sobre la temperatura es justamente la definición de la entropía, ¿sí? A partir de esta expresión fue que nosotros definimos a la entropía para cualquier sistema macroscópico. Entonces, vamos a extender el análisis de lo que hicimos recién, ampliándolo para cualquier sistema, en el cual entonces planteamos que la desigualdad de Clausius nos dice que la suma de todos los términos diferencial de Q sobre la temperatura en cada incremento diferencial de cualquier proceso cíclico siempre van a ser menores que cero o a lo sumo iguales que cero. A ver, esto es algo que suele confundir bastante porque nosotros cuando hacemos el análisis de la entropía, cuando pensamos en la variación de la entropía de cualquier sistema aislado o mismo la variación de entropía del universo, planteamos la necesidad de que para no violar el segundo principio de la termodinámica, ese delta de entropía del universo sea mayor o igual a cero, ¿sí? Ese es el principio de la entropía, lo vamos a retomar en la diapo que sigue. Ahora lo que estamos planteando no es justamente un análisis de entropía. Fíjense que acá no estamos analizando la entropía en sí. Este término que les estoy marcando acá con el cursor se vuelve entropía solamente en el caso en el que el calor sea reversible. ¿Sí? Recuerden que el calor es función de estado, para el calor me interesa el recorrido, por lo tanto el diferencial del calor sobre la temperatura va a ser
el diferencial de la entropía solamente si a eso lo evalúe a través del calor intercambiado por un camino reversible, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Entonces, generalizando, vamos a decir que la integral cíclica del diferencial del calor sobre la temperatura va a ser menor a 0 siempre y va a ser igual a 0 solamente cuando acá corresponde poner la R, ¿sí? Fíjense otra cosa, si acá ponemos la R de reversible, entonces estamos haciendo la integral cíclica de algo que nosotros ya sabemos que es una función de estado, que es la variación de entropía, ¿sí? Entonces, esto es lo que plantea la desigualdad de Clausius. Recuerden que entonces siempre la vamos a estar analizando como que es la integral menor o igual a 0 de esto que va a ser entropía solamente cuando el calor sea reversible. Si no, simplemente será un cociente que sabemos que nos tendrá que dar menor a 0 a la sumatoria de todos los términos. Ahora sí estamos en condiciones entonces de plantear el principio de incremento de entropía. Vamos a considerar que recorremos un proceso cíclico en el cual el proceso de A hacia B lo transitamos en forma reversible y el proceso de B hacia A lo transitamos a través de un proceso irreversible. De todos modos, el proceso entonces es cíclico y lo vamos a llamar proceso ABA. Entonces, a partir de la desigualdad de Clausius, planteamos que la integral cíclica del diferencial de calor sobre la temperatura, como sé que el neto de nuestro proceso es irreversible porque tiene una componente irreversible, sabemos que entonces esta integral cíclica es menor a 0, partiendo entonces de la desigualdad de Clausius. Lo que vamos a hacer ahora es abrir esta integral cíclica. Sabemos que de A hacia B el diferencial de calor va a ser reversible porque nuestro proceso es reversible, ¿sí? Y sabemos que para volver de B hacia A el diferencial de calor va a ser irreversible. Esta es la razón por la cual toda esta suma nos da menor que 0. Ahora, ¿qué pasa si yo paso restando este término para el otro lado? ¿Sí? Pasamos este término para este lado, nos quedaría con un signo menos acá, pero como esta evolución es reversible, puedo dar vuelta el sentido de integración y eliminar ese menos, ¿sí? Recuerden que esto es muy importante, doy vuelta el sentido de integración para eliminar el menos solamente para el término del proceso reversible porque lo puedo revertir justamente. A partir de esto, ustedes saben que la integral de B a A del diferencial de calor reversible sobre la temperatura, por definición, es la variación de entropía del proceso que parte de B y termina en A, ¿sí? Donde el punto inicial es B y el punto final es A. Por lo tanto, la integral de B a A del diferencial del calor de cualquier proceso irreversible va a ser siempre menor a la variación de entropía que lleva desde este punto inicial a este punto final. Lo vamos a seguir, ahora lo vuelvo a repetir. Piénsenlo de otra manera, podemos pasar de acá a acá también evitando este paso que tenemos acá. Fíjense que esta primera integral nosotros ya sabemos que por definición es la variación de entropía entre el punto inicial A y B, por lo tanto es la entropía de B menos la entropía de A. ¿Sí? Si se dan cuenta de esto en este primer paso, simplemente reemplazan el delta de entropía acá. Recuerden que acá están yendo desde A hacia B, por lo tanto es la S final que es B menos la S inicial, y la pasan para el otro lado, con lo cual cambia el sentido, ¿sí? Simplemente porque lo pasamos restando para el otro lado. Entonces, a la conclusión a la que llegamos es que la integral del diferencial de calor sobre la temperatura para un proceso irreversible siempre va a ser menor a la variación de entropía entre esos dos puntos. Seguimos analizando un poquito más y vamos a generalizar entonces para cualquier sistema cerrado, vamos a decir que la variación de entropía de cualquier sistema cerrado, tal como lo tenemos escrito acá, siempre va a ser mayor o a lo sumo va a ser igual a la integral entre el estado inicial y final del diferencial de calor sobre la temperatura, ¿sí? ¿Cuándo se va a dar esta igualdad? Cuando el diferencial de calor sea reversible, o sea, cuando el proceso que me llevo del estado inicial al estado final es un proceso reversible. En ese caso, esa variación, esta integral, perdón, va a ser la variación de entropía. Dicho en forma diferencial, lo podemos expresar de esta manera. Entonces,
Si generalizamos un poquito más y a nuestro sistema cerrado lo planteamos como un sistema aislado, recuerden que nosotros a los sistemas cerrados los planteábamos como un sistema que podía estar además acompañado por otros subsistemas que podían ser los alrededores, ¿sí? Entonces, cuando lo pensábamos como un sistema aislado, recuerden que cualquier sistema aislado, así sea que como sistema aislado estemos pensando en el universo, a través de esas fronteras del sistema aislado no había ya intercambio de energía. Por lo tanto, para un sistema aislado o incluso para el universo, que es un sistema aislado, este término de calor se va. Este término de calor se va. Por lo tanto, nos queda que la variación de entropía para cualquier sistema aislado va a ser mayor o igual a cero, o planteado en forma diferencial nos queda de esta manera, cuando va a ser entonces mayor que cero para cualquier proceso espontáneo y va a ser igual a cero para cualquier proceso reversible. Lo que acabamos de demostrar entonces es que la entropía, la función entropía, siempre va a aumentar en presencia de irreversibilidades para cualquier sistema aislado. Es por eso que decimos entonces que la generación de entropía es mayor o igual a cero, o la variación de entropía del universo es mayor o igual a cero. Mayor cuando hay irreversibilidades, igual cuando se trata de un proceso ideal. Por último, vamos a ver el concepto de energía aplicado a sistemas cerrados. Vamos a definir a la exergía como la disponibilidad de energía, o sea, la energía del sistema en un estado especificado que es posible convertirse en trabajo útil. Entonces, para empezar a hacer este análisis, vamos a plantear lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es definir al estado muerto. El estado muerto, piénsenlo como un ambiente que se encuentra a una temperatura fija de 298 Kelvin y una presión fija de una atmósfera. Siempre al estado muerto nos vamos a referir con esta temperatura y esta presión, independientemente de cuál sea la temperatura del día en el cual estemos analizando el proceso. Piénsenlo de esta manera. En los procesos que analicemos para la República Argentina, por decirlo fácil, vamos a considerar que T0 es 298 y P0 es una atmósfera. Entonces, a no ser que nos digan que el proceso que estamos planteando en nuestro problema está situado, se desarrolla en algún lugar diferente del planeta, nosotros siempre vamos a usar T0 298 y P0 una atmósfera. Ahora, ¿qué es este estado muerto? Este estado muerto es un ambiente, es una región que está más allá de los alrededores del sistema, más allá del recinto con el cual nuestro sistema está intercambiando energía. Entonces, es un ambiente, es como un ambiente general, ¿sí? Que está más allá de las fronteras de nuestro sistema y que además lo que pasa en nuestro sistema y en el intercambio con los alrededores no lo afecta. Sería algo así como pensar, bueno, la temperatura media en Buenos Aires, y por decir Buenos Aires puede ser cualquier lugar del país porque lo usamos siempre de la misma manera, es 298 y consideramos que siempre vamos a estar en una atmósfera. Esto quiero que les quede claro porque después van a encontrar varios problemas en los cuales les dicen la temperatura ambiente ese día era de 20 grados. Bueno, no importa, la temperatura ambiente ese día era de 20 grados, pero el estado muerto lo tomamos como un punto, como un parámetro fijo con estos dos valores que les digo acá. Ahora, ¿para qué nos interesa tanto esto de definir el estado muerto? Vamos a decir que todo sistema que esté alejado del estado muerto puede realizar trabajo útil. Y esto es así, vamos a pensarlo de esta manera. Si bien ya les digo, en el estado muerto se fija la presión y la temperatura, nos vamos a deshacer de una de las dos variables para pensarlo un poco más fácil en el razonamiento, ¿sí? Les muestro un ejemplo acá en el que pensemos que la presión la fijamos en una atmósfera, así ya nos deshacemos de esa variable. Pensemos en la temperatura. Entonces, planteamos que nuestro estado muerto está acá, en lo que pongo acá como en una línea negra. Lo que nos dice esta expresión acá abajo es que cualquier sistema que esté alejado de este estado muerto puede realizar trabajo útil. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cualquier sistema que se encuentre por encima o por debajo de este valor puede volver a este estado entregando trabajo útil. A ver,
¿Por qué puede volver a ese estado? Porque justamente piensen que cualquier sistema que esté alejado de este estado, que sería como un estado medio general para la región en la que lo estamos analizando, cualquier sistema, si yo lo dejo evolucionar libremente, va a tender a llegar a ese equilibrio, porque cualquier sistema va a tender siempre a llegar a un equilibrio termodinámico con lo que lo esté rodeando. Si yo cualquier sistema que esté a una temperatura superior a estos 298 lo dejo evolucionar libremente, el sistema solito va a llegar a esta temperatura de equilibrio, ¿sí? Con sus alrededores, en este caso con el estado muerto. Si yo parto de un sistema que está por debajo, que está a una temperatura más fría, también va a tender a llegar a este equilibrio con lo que denominamos estado muerto. Y que lo que nos dice este principio es que o bien por encima o bien por debajo se encuentre la temperatura, el mismo análisis pueden hacerlo con la presión también, pero o bien nos encontremos a temperaturas superiores o a temperaturas inferiores, el sistema espontáneamente tenderá a llegar a este equilibrio de estado cero, ¿sí? De estado muerto, y en ese camino, en volver a ese equilibrio, podríamos llegar a aprovechar la energía que tenía cuando estaba alejado, transformándola en trabajo útil. Planteándolo de otra manera, entonces, cualquier sistema que se encuentre en el estado muerto no tiene energía disponible, ¿sí? Recuerden entonces que todo sistema va a tender a llegar al equilibrio con este estado muerto. Entonces, cualquier sistema que se encuentre en este estado, a no ser que generemos un cambio desde afuera, no se va a mover de este estado. Entonces, cualquier sistema que se encuentre lejos de ese estado tiene energía disponible y ahora vamos a analizar cuánto de esa energía se puede llegar a aprovechar como trabajo útil. Sin embargo, pensemos otra cosa. Nosotros perfectamente sabemos que tenemos sistemas que están a esta temperatura y los podemos alejar perfectamente. Ese sería el caso entonces en el cual nosotros desde afuera le aumentamos la disponibilidad de energía a un sistema a través de entregarle o bien energía en forma de calor o bien energía en forma de trabajo. Piensen lo siguiente, si partimos de un sistema que está en equilibrio con el estado muerto, un sistema a 25 grados, perfectamente puedo aumentar su temperatura o también puedo disminuir su temperatura. Para cualquiera de estos dos mecanismos voy a tener que entregar desde afuera energía en forma de calor o en forma de trabajo para que esto suceda. Una vez que hayamos hecho eso y una vez que hayamos alejado a nuestro sistema del estado muerto, lo que hicimos fue aumentarle la disponibilidad de energía, ¿sí? Entonces, repito el concepto ahora pensándolo como variaciones. Si yo tengo un proceso que parte desde acá arriba y llega espontáneamente al estado muerto, partió de un estado de una gran disponibilidad de energía y llegó a un estado de menor o cero, en este caso, disponibilidad de energía, con lo cual redujo en su proceso esta disponibilidad de energía que llamamos exergía. ¿Sí? Mismo si lo pensamos desde acá, un sistema que está, por ejemplo, a una temperatura por acá y que evoluciona de la manera que sea, más allá del camino que haya tomado, evoluciona, por ejemplo, hasta acá, se acerca al estado muerto, otra vez lo que hace es disminuir en este camino su disponibilidad de energía o, hablando en términos termodinámicos, lo que disminuyó de acá hasta acá fue la exergía. En el caso del ejemplo que les di antes, en el caso de que a un sistema en un estado en particular lo alejemos aún más del estado muerto, a ese sistema lo que estamos haciendo es aumentar su disponibilidad de energía y entonces la variación de esta función que llamamos exergía va a ser positiva. Ahora vamos a ir viendo cómo desarrollamos esto, pero quiero que les quede claro que no es que no puedo mover un sistema, lo puedo alejar del estado muerto, eso me cuesta energía que tenemos que entregar o pagar, digamos, de alguna manera, ¿sí? Y si al sistema lo dejamos evolucionar libremente, volvería naturalmente a este estado. Vamos a empezar este análisis planteando el caso más simple, que es un sistema que solamente está en contacto con el estado muerto. Vamos a plantear el primer principio de la termodinámica, y vamos a reemplazar al término del calor, fíjense que lo voy a plantear siempre en forma diferencial y lo vamos a integrar recién a lo último, esto es importante. Voy a reemplazar el término del calor por Q0, lo voy a llamar de esta manera para
de notar que con la única fuente con la cual mi sistema está intercambiando calor es con el estado muerto. Entonces, si mi sistema se encuentra a una temperatura mayor a la del estado muerto, la evolución, al estar solo en contacto con este estado, la evolución tenderá a hacer que mi sistema llegue a un estado de equilibrio termodinámico con dicho estado, cediendo calor a el estado muerto, que funcionaría como una fuente a una temperatura T0. Si mi sistema, por lo contrario, está por debajo en temperatura del estado muerto, o sea, está en una temperatura más fría que el estado muerto, el sistema también tenderá a evolucionar espontáneamente hasta llegar al estado de equilibrio con el estado muerto, pero en ese caso tomando calor de dicho estado, otra vez intercambiando calor con esa fuente, esos alrededores que son en este caso solamente el estado muerto. Dicho esto, desdoblamos el término del trabajo. Por un lado tenemos al trabajo útil y por otro lado lo que es el trabajo de expansión. Fíjense que ya reemplacé a la presión de oposición por P0. ¿Por qué hice esto? Porque justamente mi sistema está evolucionando solamente con el estado muerto, por lo tanto la presión que se le opone a mi sistema, partamos de donde partamos, va a ser constante y va a ser siempre esta presión cero, ¿sí? Entonces esto es lo que nos está marcando el trabajo de expansión, que en este caso solamente se da contra el estado muerto. En segundo lugar, planteo el balance del segundo principio de la termodinámica, en el cual otra vez ya la variación de entropía de los alrededores ya la reemplazo por su equivalente a la variación de entropía de un sistema que solamente intercambia calor con una fuente, ¿sí? Entonces la fuente es T0, como les acabo de decir, despejo de acá Q0, combino las expresiones que llamé 1 y 2 y reordeno. De la manera que lo estoy reordenando es la siguiente, lo planteo en función de lo que se define como exergía para cualquier sistema cerrado, ¿sí? Esto vale para sólidos, líquidos y gases, solamente la única limitación que ponemos es que vale para sistemas cerrados, que es lo que estamos viendo hasta ahora. Entonces, definimos a la función exergía o a la variación de exergía, como se los planteé en este caso, como en forma diferencial, como el diferencial de U menos T0 por diferencial de S más P0 por diferencial de B. Esto se lo van a terminar acordando a medida que empiecen a resolver ejercicios. Esto justamente se define entonces como la variación en forma diferencial de exergía para cualquier sistema cerrado. Vamos a definir también al trabajo perdido. Este va a ser un concepto que vamos a usar de acá hasta que termine la materia, como el producto entre la temperatura T0, la temperatura del estado muerto, por el delta S del universo, o la generación de entropía. Entonces, trabajo perdido siempre T0 por delta S del universo. Es un trabajo que, como nos dice la palabra, sí, es un trabajo que se perdió y es un trabajo que está asociado a las irreversibilidades del sistema. Es un trabajo que no pudo ser transformado en trabajo útil. Fue trabajo perdido, literalmente, y es el trabajo asociado a las irreversibilidades del sistema. ¿Por qué se los digo de esta manera? Recuerden que entonces, el delta S del universo era igual a 0 cuando era reversible, mayor que 0 para cualquier proceso espontáneo o reversible o real, y menor a 0 nunca. Entonces, solamente en los casos en los que estemos experimentando procesos reversibles, no va a haber trabajo perdido. El trabajo perdido va a ser 0. En todos los otros casos, cuanto más irreversible sea, cuanto mayor sea la generación de entropía asociada a nuestro proceso, mayor va a ser la cantidad de trabajo que se perdió a través de esas irreversibilidades y que no pudo ser transformado en trabajo útil. Esto lo vemos en la siguiente expresión, en la cual reemplazo en esta expresión que tenemos acá lo que acabamos de definir y lo integro, ¿sí? Ya se los doy de forma integrada. Nos queda entonces que el balance de exergía para un sistema cerrado que solamente está en contacto con el estado muerto, es este caso en particular, ¿sí? Nos queda expresado de esta manera, donde con exergía con la C arriba me refiero al sistema cerrado, y la variación de exergía, entonces, para este caso particular va a ser igual a menos la suma del trabajo útil y el trabajo perdido. Entonces, una interpretación de esto es,
como les decía recién, toda la parte del trabajo que se haya ido en irreversibilidades viene a contribuir a este término de trabajo perdido y es peso que le saca a este otro término que podríamos haberlo aprovechado como trabajo útil. Vamos a ver ahora casos puntuales dentro de este primer ejemplo en el cual el sistema solamente está en contacto con el estado muerto. Vamos a plantear en primer lugar un proceso reversible entonces. Para un proceso reversible, el término de trabajo perdido va a cero, con lo cual el trabajo que nos quedaba va a ser el trabajo útil máximo, es el máximo trabajo que podríamos obtener a través de un proceso reversible. ¿Sí? En realidad lo vamos a llamar, nosotros nos vamos a, se los pongo así porque lo van a encontrar también así en alguna bibliografía, pero nosotros nos vamos a referir a trabajo útil óptimo porque no siempre va a ser trabajo obtenible, a veces va a ser trabajo que entregamos y nosotros ya sabemos que a partir de procesos reversibles se obtiene la mayor cantidad de trabajo para procesos que entregan trabajo y se requiere la menor cantidad de trabajo para procesos que insumen energía en forma de trabajo, ¿sí? Fíjense que en este caso pasé el menos para este lado porque lo que estamos pensando en este caso es que teníamos un sistema que estaba alejado del estado muerto y que todo lo que hizo al estar en contacto con el estado muerto fue evolucionar hacia ese estado, con lo cual redujo su capacidad o su disponibilidad de energía. ¿Se acuerdan el grafiquito que les había mostrado acá? Entonces, al estar alejado del estado muerto y habiendo evolucionado hacia dicho estado, lo que se redujo fue su disponibilidad de energía. Esa disponibilidad de energía la evaluamos a través de la función exergía. Entonces, a cualquier sistema que solo está en contacto con el estado muerto y que se encontraba inicialmente lejos de él, necesariamente lo que le pasó a este delta fue una disminución, ¿sí? Entonces, con este menos lo que hacemos es anular esa disminución y lo que nos da la pauta entonces es que sería trabajo que podríamos haber obtenido, ¿sí? Al acercarnos, al haber disminuido la energía de nuestro sistema, al habernos acercado a ese estado muerto. Entonces, para el caso del proceso reversible, el trabajo que obtendríamos es el máximo, ¿sí? Porque no tenemos trabajo perdido, como les digo. Para el caso número 2, ejemplo número 2, un proceso que sabemos que es irreversible. La diferencia con este caso anterior va a ser la siguiente, que en este caso, además de trabajo útil que podríamos obtener, ¿sí? Vamos a tener un trabajo perdido asociado, con lo cual el trabajo real va a ser menor al trabajo máximo que podríamos haber obtenido, que lo vamos a llamar de ahora en adelante trabajo útil óptimo. Una cosa que me parece importante destacar acá es que la variación de exergía del sistema, me voy a estar refiriendo entonces con esta C a un sistema cerrado y siempre para sistemas, después vamos a ver la asociada a la fuente, ¿sí? Pero esta variación de exergía va a ser la variación de exergía del sistema y como ya les dije en otras oportunidades, la variación de exergía del sistema va a ser una función que podemos considerar como función de estado. Ahora volvemos en un ratito a eso, pero acá me parece importante mencionarlo ya porque más allá de que hayamos ido a través de un proceso reversible o a través de un proceso irreversible, mientras los estados iniciales y finales sean los mismos, este valor y este valor son iguales, ¿sí? Entonces acá ya podemos empezar a interpretar que ante un proceso determinado que pasa en mi sistema desde un estado alejado del estado muerto hasta el estado muerto, puedo haber aprovechado toda esa energía en forma de trabajo útil si iba por el camino reversible, o puedo haber aprovechado solo una fracción de esa energía yendo por un camino irreversible en el cual tuve un trabajo perdido, un trabajo asociado a las irreversibilidades que se perdió y que no lo pude aprovechar como trabajo útil, ¿sí? De todos modos, este trabajo útil óptimo es el mismo en los dos porque lo estoy igualando a la variación de exergía del sistema en este caso, ¿sí? Entonces, esto nos da la pauta de qué fracción del trabajo para un determinado proceso puedo llegar a realmente aprovechar. El último caso es un proceso en el cual no tenemos trabajo útil, entonces sacamos este término de acá y llegamos a que entonces, si lo que pasó fue que partimos de un sistema que estaba alejado del estado muerto y por solo ponerlo en contacto con el estado muerto llegó a un equilibrio termodinámico con él, pero yo no aproveché ese trabajo,
todo el trabajo que podría haber hecho, que es este que está acá, otra vez, fue trabajo perdido, ¿sí? Entonces, otra vez, la variación de exergía, si el estado inicial y final en los tres casos es el mismo, esto vale lo mismo para los tres casos. Y esto, que es igual al trabajo útil óptimo o ese máximo, lo aprovechamos o desaprovechamos dependiendo el camino que hayamos tomado en cada caso. Para el camino reversible lo podríamos haber aprovechado por completo si poníamos algún dispositivo que transforme ese trabajo en trabajo útil, ¿sí? Para el camino irreversible siempre habría una cuota de trabajo perdido a través de las irreversibilidades, y para un proceso en el cual yo no aproveché esa disminución de la disponibilidad de energía que estaba dada acá, si yo no la pude aprovechar de ninguna manera, habrá sido todo trabajo que se perdió en forma de irreversibilidades. Esto queda como un criterio de espontaneidad, pero me parece importante remarcar que es un criterio de espontaneidad que solamente se aplica a este ejemplo, ¿sí?, de sistemas que solamente están en contacto con con el estado muerto. En lo que sigue no vamos a aplicar esta desigualdad como criterio de espontaneidad para la exergía. Sí, para el trabajo perdido, desde ya que sí, ¿sí? Lo que no nos va a quedar igual va a ser esto. Sigamos. Bueno, empezamos a complejizar un poquito más los ejemplos. En este caso les presento un sistema que está en contacto con el estado muerto también, pero con otras fuentes. Cuando pongo n fuentes me refiero a que son fuentes finitas, ¿sí?, que las puedo contar. Entonces, además de que está en contacto con el estado muerto, que es una fuente a T0, en este caso vamos a estar en contacto con n fuentes más. Aplico el mismo análisis, aplico el balance del primer principio, pero ahora al término del calor lo desdoblo en el calor que fue intercambiado con el estado muerto, Q0, más n calores más que intercambió mi sistema con n fuentes diferentes. Y hacemos el mismo análisis que antes para el trabajo útil y para el trabajo de expansión, que la presión sigue siendo la del estado muerto. Cuando pasamos al balance de entropía, vemos entonces que ahora, además de este término, tenemos que agregar al término de variación de entropía de los alrededores o de fuentes térmicas asociadas a las otras n fuentes. Reordenamos esto, despejamos el término de calor, combino la ecuación que llamé 3 y 4 y reordeno, y me guardo de este lado lo que habíamos ya definido como variación de exergía de mi sistema. Dejo de este lado todos los términos que están asociados a intercambios de energía en forma de calor, los dejo de este lado de la igualdad, y del otro lado términos que sé que están asociados a trabajos. Vamos a definir entonces a partir de esta expresión que tenemos acá a la variación de de exergía térmica o a la variación de exergía de las fuentes como menos la sumatoria de los calores sub i por este término 1 menos T0 sobre T sub i, que surge de combinar esto de acá, y que nosotros ya sabemos que este término nos resulta conocido porque justamente es el factor de Carnot, ¿sí? Entonces le aplicamos a la variación de exergía térmica el factor del rendimiento de Carnot. A la hora de integrar esta expresión, recuerden que, excepto en un caso puntual, que lo vamos a ver ahora en un par de diapositivas, las temperaturas de las fuentes las vamos a considerar constantes. Por lo tanto, a la hora de integrar esto con n fuentes, podemos sacar este diferencial de calor afuera de la integral como el calor intercambiado con cada fuente en cuestión, T0 desde ya, que es una constante. Por lo tanto, nos va a quedar que el delta de exergía de la fuente va a ser igual a menos la sumatoria de los calores que se han intercambiado con cada una de las fuentes, afectándolo por el factor de Carnot. Recuerden que esta integración va a ser posible siempre que podamos sacar esta temperatura como una constante afuera de la integral, ¿sí? Ahora lo vamos a volver a ver, pero quería mencionar esto acá. Por último, al reemplazar entonces todos estos términos por las definiciones correspondientes, vamos a llegar a esta expresión que tenemos acá, en la cual vamos a definir ahora como la variación de exergía total de un sistema cerrado con esta expresión, ¿sí? Delta de exergía total del cerrado. Con esto me voy a estar refiriendo al total que encierra a lo que es al sistema y a las fuentes térmicas asociadas. De alguna manera,
piensen que podemos pensarlo, podemos graficarlo en nuestras cabezas como lo que planteábamos acá con el segundo principio, ¿sí? Una variación de la propiedad que está solamente asociada al sistema y, por otro lado, la variación de esa propiedad pero asociada a las fuentes. De esa misma manera vamos a plantear lo que es el balance de exergía. Fíjense que otra vez, ahora lo que nos queda total igual a menos el trabajo útil óptimo es la variación de exergía total del sistema, ¿sí? ¿Por qué nos queda de esta manera? Fíjense lo siguiente, ahora al existir fuentes, yo tengo la posibilidad de alejar a mi sistema del estado muerto. ¿Qué significa esto? Yo tengo la posibilidad de que a través de las fuentes, o sea, a través de que una fuente entregue energía en forma de calor a mi sistema, puedo aumentarle la exergía al mismo, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar un sistema en contacto con n fuentes sin trabajo útil, por lo tanto este término se va. Podemos pensar que todo lo que tenemos en juego entonces es trabajo perdido. Por ejemplo, cualquier un bloque de cobre que se está enfriando, calentando, sigue acercándose o alejándose del estado muerto. Podemos pensar entonces que todo el trabajo útil óptimo es trabajo perdido cuando no realiza ningún trabajo útil. Entonces, el trabajo perdido siempre positivo. Con este menos adelante nos va a quedar que entonces esta suma de estos dos términos tendrá que ser negativo, ¿sí? Ahora pensemos perfectamente lo que podemos estar haciendo es entregar calor desde una fuente caliente a nuestro sistema, que sería, por ejemplo, un bloque de cobre. Al sistema le estamos aumentando su exergía y este término tendrá que ser a lo sumo igual con signo contrario que este término si hay trabajo perdido asociado, tendrá que excederlo, ¿sí? Pero con signo negativo. Fíjense que en ese caso lo que necesitaríamos es, recuerden que tenemos este signo negativo acá, tendríamos un calor positivo porque es calor que toma el sistema y este cociente, este factor de Carnot nos tendría que dar positivo también para que se cumpla que todo esto sea negativo y nos satisfaga esta ecuación que tenemos acá. Por lo tanto, para poder un sistema recibir calor desde una fuente, esa fuente tendrá que estar a una temperatura superior a la temperatura del estado muerto. De la misma manera, podemos pensar en aumentarle la disponibilidad de energía a un sistema al alejarlo del estado muerto, llevándolo hacia temperaturas inferiores a la del estado muerto. En ese caso, considerando que no hay ningún trabajo útil otra vez, lo que tendríamos que hacer es acercar a nuestro sistema a una fuente que esté a una temperatura inferior al estado muerto. Entonces, acercando nuestro sistema, haciendo que nuestro sistema pierda calor, hacia una fuente que está a una temperatura menor que el estado muerto, lograríamos otra vez aumentarle la disponibilidad de energía a nuestro sistema. ¿Qué significa esto? Fíjense que en este caso, al ceder calor, este calor tendrá un signo negativo y este cociente al esta temperatura ser menor que la temperatura del estado muerto también sería negativo, con lo cual se anularían, la variación de exergía sería menor que cero y eso nos permitiría entonces aumentarle la exergía a nuestro sistema. Por último, vamos a ver el caso en el cual un sistema se encuentra en contacto con n fuentes, con el estado muerto y ahora con una presión de oposición que es diferente a la presión del estado muerto. Vamos otra vez a plantear el primer principio, el segundo principio y los vamos a combinar. Simplemente lo que hice ahora fue, además de desarmar, digamos, lo que son los términos de calor entre el Q0 y el resto de las fuentes, ahora fíjense la diferencia está acá, que en vez de poner P0 por diferencial de B, ahora esa presión contra la que se va a expandir o contraer nuestro sistema va a ser una presión de oposición diferente a P0. Entonces, el mecanismo que aplicamos es el mismo, lo que hacemos es combinar las ecuaciones 5 y 6 y reordenamos. Otra vez me llevo para este lado todo lo que tenga que ver con el sistema, todo lo que se parezca a exergía, ¿sí? Que ya lo hemos definido, y todo lo que sean los términos de calor, ¿sí? Me quedan de este lado. Del otro lado voy a dejar todo lo que tenga que ver con expresiones de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora a ambos lados de la ecuación es sumar P0 por delta B. Fíjense que de este lado nos falta el agregarle P0 delta B para que esto pase a ser lo que nosotros conocemos como función exergida de un sistema. Entonces, para remediar eso, vamos a sumar P
P0 por diferencial de B de este lado de de la igualdad y de este otro lado. Y llegamos a esta expresión que tenemos acá abajo, en la cual sí, ya identificamos la variación de exergía. Por otro lado, todo lo relacionado con la variación de exergía de las fuentes, ¿sí? Y de este lado nos queda lo que es el trabajo útil. Ya reemplazo a P de oposición por diferencial B por el diferencial del trabajo de expansión, el trabajo perdido, que es esto que tenemos acá, y además le sumé este P0 diferencial de B como una corrección. Reemplazando entonces todos los términos y expresándolo en forma integrada, llegamos a que la variación de exergía total para un sistema cerrado, que es igual a la variación de exergía del cerrado más la variación de exergía de las fuentes, va a ser otra vez igual a menos el trabajo útil óptimo. Pero el trabajo útil óptimo entonces para un sistema cerrado en contacto con el estado muerto, las n fuentes y una presión de oposición diferente a P0 va a ser la suma de todos los trabajos que conocemos. En primer lugar, el trabajo útil, el trabajo de expansión propiamente dicho, como la integral de la presión de oposición por diferencial del volumen, habiendo seguido la trayectoria que haya seguido. El otro trabajo que conocemos es el trabajo perdido y incluimos esta corrección que habíamos incluido de este lado, entonces le restamos, le ponemos el menos acá porque se compensa con el menos de este lado. Entonces, esto es lo que en realidad se conoce como el trabajo de expansión realizado en contra del estado muerto, ¿sí? Lo expresamos directamente como P0 por delta B a partir de la integral porque la presión 0 es una presión constante que la podemos sacar afuera de la integral. Compilando todo lo que vimos para exergía, y esto va a ser entonces lo que van a aplicar para resolver problemas como un caso general, y lo van a ir reduciendo a medida que encuentren términos que podamos prescindir, ¿sí? Entonces, para cualquier sistema cerrado, la variación de exergía está dada por esta expresión que tenemos acá, la variación de exergía del sistema, ¿sí? Recuerden que esto es propio del sistema y que lo vamos a poder pensar como una función de estado. Ahora volvemos sobre eso. Entonces, esta es la definición de variación de exergía para un sistema cerrado. Después, si nuestro sistema llega a ser un recipiente rígido y no hay variación de volumen, podremos sacar este término. Si no hay variación de entropía por las razones que puedan llevar a eso, como por ejemplo un sistema adiabático reversible, podemos sacar esto, ¿sí? Irán haciendo las simplificaciones correspondientes pertinentes a cada caso. La variación de exergía para n fuentes siempre la van a plantear de esta manera. Fíjense que ya se las di en forma integrada porque les dije que tenemos n fuentes. N fuentes son fuentes, un número finito de fuentes, por lo tanto, si tenemos un número finito de fuentes, lo vamos a poder integrar considerando que cada fuente operó a una temperatura internamente reversible y constante, que son estas T de fuente que llamamos acá. ¿Sí? Entonces, para un sistema que opera con n fuentes, que van a ser todos, excepto el caso que vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, la expresión de variación de exergía nos quedaría de esta manera. Si tenemos una sola fuente, simplemente quedará menos Q por unos menos T0 sobre la temperatura de la fuente con la que se intercambió ese calor, ¿sí? Si hay más de uno, se desarrollará la sumatoria. Y si nuestro proceso fue a través de un sistema aislado, o sea, si tuvimos un proceso adiabático, todo este término se va, ¿sí? Entonces, la variación total de exergía para sistemas cerrados nos va a quedar expresado de esta manera, en donde lo que hice acá fue simplemente expresar la variación de exergía del sistema. Acá reemplazamos la de la fuente y sepan que la variación de exergía total del cerrado es igual a menos el trabajo útil óptimo. Cada vez que les pidamos que realicen el balance exergético, le vamos a estar pidiendo que planteen por un lado el balance de exergía y por otro lado que comprueben ¿sí? Que se cumpla esta igualdad, ¿sí? Que la variación total de exergía para el sistema cerrado sea igual a menos el trabajo útil óptimo. Y el trabajo útil óptimo lo determinarán de esta manera. Para un sistema cerrado va a ser la suma de todos los trabajos conocidos y lo vamos a estar corrigiendo con este término P0 delta B. ¿Sí? Entonces será el trabajo útil más el perdido más el de expansión asociado realmente a nuestro sistema
y le vamos a restar este P0 delta B. Recuerden que al restarlo, con este menos que está acá, queda el más, que fue el que le sumamos de este lado, ¿sí? Algunas aclaraciones sobre la exergía. En primer lugar, van a encontrarla en la bibliografía como exergía, como disponibilidad de energía o también conocida a través de esta función. Principalmente en los libros de termodinámica para ingeniería química lo van a encontrar expresado simplemente como exergía, pero vale mencionar que lo pueden encontrar de esta manera. Por otro lado, la variación de exergía del sistema puede ser interpretada como una función de estado. Para nosotros, una función de estado, además de que tiene que cumplir con esta condición de que las derivadas parciales cruzadas sean iguales, nosotros sabemos que la condición que cumplen las propiedades que son función de estado es que solamente dependen del estado inicial y del estado final. Entonces, la variación de exergía para cualquier sistema solamente va a estar dada, va a estar determinada por el valor de sus propiedades en el estado de equilibrio inicial y en el estado de equilibrio final después de un determinado proceso. ¿Por qué les digo que puede ser interpretada y no les aseguro que es una función de estado como si venimos diciendo con la entropía, la energía interna o la entalpía? Esto se los decimos de esta manera porque la exergía también, además de depender de las propiedades intrínsecas del sistema, depende también de dos propiedades que son externas al sistema, que son la presión y la temperatura del estado muerto. En cuanto esas dos variables cambien, esta función también cambia y ahí es donde a algunos autores les hace ruido que la variación de exergía sea llamada función de estado. Pero dado que nosotros no vamos a analizar un proceso en un contexto que empieza en un contexto y termina en otra locación del planeta, vamos a considerar que la temperatura T0 y la presión P0 van a ser constantes a lo largo del análisis de cualquier proceso que vayamos a analizar y por lo tanto la variación de exergía del sistema desde ya va a poder ser interpretada como una función de estado. ¿Qué implica esto? Y algo que es muy importante, en procesos cíclicos la variación de exergía es igual a cero. Entonces, esto es una ayuda grande también para cuando vayan a resolver problemas. Un proceso cíclico no solamente es cuando les planteamos un ciclo en sí, sino que es cualquier proceso que comienza en un punto y que a través de varias evoluciones sucesivas vuelve al mismo punto inicial. Entonces, como una ayuda, recuerden que la variación de exergía para un proceso cíclico es igual a cero, con lo cual el análisis exergético se simplifica muchísimo si ustedes tienen en cuenta esto que vemos acá. De esta manera, para cualquier proceso cíclico, entonces la variación de exergía del ciclo va a ser igual a la variación de exergía de todas las fuentes que hayan estado involucradas en nuestro proceso, lo cual a su vez otra vez será igual a menos el trabajo útil óptimo. Esto nos va a quedar expresado de esta manera, con lo cual, en vez de tener que andar haciendo el cálculo para cada una de las etapas que formaron parte de nuestro proceso cíclico para determinar en la variación de exergía del ciclo, cuando les pedimos la variación de exergía o el análisis exergético asociado a un proceso cíclico para el proceso total, simplemente planteen esto que está acá. Fíjense que en este caso entonces nos va a quedar que la variación de exergía total del ciclo es la de las fuentes, la asociada a las fuentes, que a su vez esto va a ser igual a menos el trabajo útil óptimo y el trabajo útil óptimo solamente al ser un ciclo va a estar formado por el trabajo útil y el trabajo perdido. Recuerden que tanto el trabajo de expansión como el término de P0 por delta B los eliminé en este caso por tratarse de un proceso cíclico en el cual el volumen inicial y el volumen final coinciden. Por lo tanto, no hay trabajo de expansión neto, no hay trabajo de expansión contra el estado muerto neto y el balance exergético para cualquier proceso cíclico nos queda expresado de esta manera. Por último, vamos a analizar la exergía, la variación de exergía de las fuentes cuando nuestro sistema evoluciona en forma reversible. Nosotros ya sabemos que para que esto ocurra, nuestro sistema tiene que haber intercambiado calor con infinitas fuentes, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es plantear a la variación de exergía, ahora en vez de como simplemente la sumatoria, hacemos el límite de cuando n tiende a infinito para esa sumatoria, de lo que definimos como variación de exergía de la fuente. Esto por definición es la integral, justamente entre un estado inicial y un estado final, planteada en forma determinada,
Como ya sabemos que nuestra evolución es reversible, al diferencial del calor lo puedo reemplazar directamente por el diferencial de un calor reversible porque tenemos la certeza de que la evolución fue por un camino reversible. Y el factor de Carnot nos va a quedar expresado como 1 menos T0 sobre la temperatura, que directamente la reemplazo por la temperatura del sistema, porque también, como sé que nuestro sistema evolucionó en forma reversible, sé que la temperatura de las fuentes y la de mi propio sistema todo el tiempo fueron a la par, ¿sí? Entonces, si la temperatura varió, fue variando a la par de lo que iba variando la temperatura de los alrededores o de las infinitas fuentes con las que mi sistema intercambió calor. Entonces, fíjense que aplicamos acá la distributiva. Por un lado, integramos simplemente el término diferencial del calor, que llegamos a que es, si bien el calor es reversible, va a ser el calor asociado a dicha evolución, ¿sí? Y por otro lado nos queda T0 por esta integral, que otra vez el valor de esta integral es para nosotros un valor ya súper conocido, es justamente la variación de entropía de la evolución. ¿Está? Entonces, la variación de exergía de una fuente cuando el sistema evolucionó intercambiando calor con infinitas fuentes, no podemos integrarlo en forma a través de una sumatoria, ¿sí? Sacando las temperaturas de las fuentes como constantes, sino que lo que consideramos es que se intercambió calor con infinitas fuentes. Entonces, de nuevo, ese calor fue reversible, por eso podemos expresarlo de esta manera. La temperatura fue todo el tiempo igual a la temperatura del sistema, por eso lo expresamos de esta manera, y llegamos entonces a que la variación de exergía de una fuente para evoluciones reversibles es igual a menos el calor intercambiado más T0 por delta S del sistema. ¿Qué pasa para el caso particular en que en que la evolución reversible haya sido isotérmica? En ese caso, al haber sido isotérmica la evolución, en ese caso sí, directamente acá lo que tenemos es una única fuente. Por eso es que nos quedaría expresado de esta manera y que si en realidad si reemplazan y hacen todo este trabajo, también esta expresión va a ser similar a esta expresión que tenemos acá. Pero solamente para el caso de que la evolución haya sido reversible, pero isotérmica, va a valer esta expresión que tenemos acá, porque esta temperatura podemos haber llegado a esta expresión a partir de la forma diferencial solamente en el caso en el que el sistema haya intercambiado calor con una única fuente a una temperatura constante. Con esto damos por terminada esta clase y recuerden que esto es simplemente un material de apoyo que deberán complementarlo con las clases de consulta, con la bibliografía de la materia y con las clases prácticas.